Santiago 3:13. La sabiduría que se demuestra con una buena conducta. La sabiduría es algo que muchas personas desean tener. Queremos tomar buenas decisiones, comprender lo que sucede a nuestro alrededor y saber cómo actuar correctamente en cada circunstancia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que existe una diferencia entre tener conocimiento y tener verdadera sabiduría. Una persona puede conocer muchas cosas y, al mismo tiempo, carecer de humildad, amor y buen juicio. La verdadera sabiduría que viene de Dios no se demuestra solamente con palabras. Se manifiesta mediante la manera en que vivimos. El apóstol Santiago presenta esta enseñanza en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Este versículo nos presenta una pregunta que cada creyente debería hacerse. ¿Mi manera de vivir demuestra que realmente poseo la sabiduría de Dios? En este audiolibro estudiaremos el significado de Santiago 3:13, la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. La importancia de la humildad y cómo demostrar nuestra fe mediante nuestras acciones. La carta de Santiago es profundamente práctica. Santiago no se limita a hablar de lo que debemos creer. También explica cómo debemos vivir. En el capítulo 3 comienza hablando acerca del poder de la lengua y de la responsabilidad de quienes enseñan. Después dirige la atención hacia la sabiduría. Santiago sabía que una persona podía hablar de Dios, enseñar a otros y aparentar tener conocimiento, pero su comportamiento podía revelar algo completamente diferente. Por eso pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No está buscando simplemente a la persona que sabe más. Está buscando a aquella cuya vida demuestra la sabiduría que afirma poseer. Santiago dice: muestre por la buena conducta sus obras. Aquí encontramos una enseñanza fundamental. La sabiduría verdadera se demuestra mediante nuestras acciones. No basta con decir: soy sabio. No basta con conocer muchos versículos. No basta con poder explicar doctrinas. La verdadera sabiduría debe producir una vida transformada. Si alguien realmente conoce a Dios, ese conocimiento debería influir en su manera de hablar, actuar y relacionarse con los demás. La sabiduría bíblica siempre tiene consecuencias prácticas. Santiago habla de buena conducta. Esto incluye nuestra manera de comportarnos diariamente. ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo hablamos con nuestros compañeros? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos está observando? ¿Cómo manejamos nuestras responsabilidades? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? La verdadera sabiduría se manifiesta precisamente en estas situaciones cotidianas. Es fácil hablar de paciencia cuando todo está tranquilo. Pero la sabiduría se demuestra cuando estamos bajo presión. Es fácil hablar de humildad cuando somos reconocidos. Pero la humildad se demuestra cuando aceptamos una corrección. Santiago también menciona sus obras. La Biblia enseña repetidamente que la fe verdadera produce frutos. Las obras no son la causa de nuestra salvación. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Pero una fe verdadera transforma nuestra vida. Cuando el corazón cambia, nuestras acciones comienzan a cambiar. Por eso nuestras obras pueden convertirse en evidencia de aquello que Dios está haciendo dentro de nosotros. La sabiduría de Dios no permanece escondida. Se refleja en nuestras decisiones. Esta expresión es especialmente importante. En sabia mansedumbre. La sabiduría de Dios está acompañada de humildad y mansedumbre. La persona verdaderamente sabia no necesita demostrar constantemente que sabe más que los demás. No busca humillar. No necesita tener siempre la última palabra. No utiliza su conocimiento para dominar a otros. La sabiduría verdadera produce humildad. Una persona sabia reconoce que todavía tiene mucho que aprender. También reconoce que todo conocimiento verdadero proviene finalmente de Dios. Podemos tener mucho conocimiento y poca sabiduría. El conocimiento nos permite saber información. La sabiduría nos enseña cómo utilizar correctamente ese conocimiento. Podemos saber lo que dice la Biblia y, sin embargo, no vivir de acuerdo con ella.
Podemos conocer los mandamientos de Dios y aún así actuar con orgullo. Podemos hablar sobre el amor y tratar mal a los demás. Santiago nos recuerda que la verdadera sabiduría se demuestra cuando ponemos en práctica la verdad que conocemos. Más adelante, en Santiago 3, el apóstol describe las características de la sabiduría de lo alto. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas características nos ayudan a comprender Santiago 3:13. La sabiduría divina produce una persona diferente. No produce orgullo. Produce humildad. No produce conflictos innecesarios. Produce paz. No produce dureza. Produce misericordia. No produce hipocresía. Produce sinceridad. Jesucristo es el ejemplo perfecto de sabiduría. Jesús tenía autoridad divina y conocimiento perfecto, pero nunca utilizó su sabiduría para exaltarse egoístamente. Al contrario, mostró humildad. Sirvió a otros. Lavó los pies de sus discípulos. Mostró compasión por los necesitados. Perdonó. Enseñó la verdad. Y entregó su vida por los pecadores. La vida de Cristo demuestra que la verdadera grandeza está relacionada con el servicio y la humildad. Santiago 3 dedica gran atención al poder de la lengua. Nuestras palabras pueden construir o destruir. Pueden animar o desanimar. Pueden producir paz o conflicto. Una persona puede afirmar que es sabia, pero si utiliza constantemente sus palabras para herir, insultar o destruir, su comportamiento contradice esa afirmación. La sabiduría de Dios transforma nuestra manera de hablar. Nos enseña cuándo hablar. Cuándo guardar silencio. Cómo corregir. Cómo animar. Y cómo decir la verdad con amor. Los conflictos revelan mucho acerca de nuestro corazón. Cuando somos ofendidos, podemos responder con orgullo. Podemos buscar venganza. Podemos guardar resentimiento. O podemos actuar con sabiduría y mansedumbre. La sabiduría de Dios nos enseña a buscar la paz. Esto no significa ignorar los problemas. Significa enfrentarlos con una actitud que honre al Señor. Una persona sabia busca soluciones, escucha antes de responder y evita alimentar discusiones innecesarias. Cada día tomamos decisiones. Algunas parecen pequeñas. Otras pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Con quién debemos relacionarnos? ¿Qué debemos aceptar? ¿Qué debemos rechazar? ¿Cómo debemos manejar nuestro dinero? ¿Cómo debemos responder ante una injusticia? ¿Qué camino debemos seguir? La Biblia nos enseña que debemos pedir sabiduría a Dios. Santiago 1:5 declara que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedirla a Dios. El Señor desea guiarnos. Pero también debemos estar dispuestos a obedecer la sabiduría que recibimos. La sociedad muchas veces relaciona la sabiduría con la inteligencia, el éxito o el reconocimiento. Pero la Biblia presenta una perspectiva diferente. La sabiduría verdadera produce humildad. Una persona sabia puede reconocer: me equivoqué. Necesito aprender. Necesito pedir perdón. No tengo todas las respuestas. Necesito la dirección de Dios. La humildad no es debilidad. Es reconocer nuestra dependencia del Señor. ¿Cómo podemos crecer en sabiduría? Primero, buscar a Dios. La sabiduría comienza con una relación correcta con el Señor. Segundo, estudiar su palabra. La Biblia nos enseña los principios que deben guiar nuestra vida. Tercero, orar. Debemos pedir sabiduría a Dios. Cuarto, practicar lo aprendido. El conocimiento se convierte en sabiduría cuando lo ponemos en práctica. Quinto, caminar con personas sabias. Las buenas relaciones pueden ayudarnos a crecer espiritualmente. Sexto, permanecer humildes. Debemos estar dispuestos a recibir corrección y aprender. Santiago 3:13 comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta pregunta no debería llevarnos a compararnos con otras personas.
debería llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. Podemos preguntarnos: ¿mi conducta refleja la sabiduría de Dios? ¿Soy una persona humilde? ¿Mis palabras producen paz? ¿Trato a los demás con misericordia? ¿Estoy dispuesto a reconocer mis errores? ¿Mis decisiones reflejan mi fe? Estas preguntas pueden ayudarnos a identificar las áreas donde necesitamos crecer. La sabiduría de Dios no es solamente una colección de conocimientos bíblicos. Es una forma de vivir. Transforma nuestras relaciones. Transforma nuestras decisiones. Transforma nuestras palabras. Transforma nuestras prioridades. Transforma nuestra manera de enfrentar los problemas. Cuando permitimos que Dios nos enseñe a vivir con sabiduría, nuestra vida comienza a reflejar el carácter de Cristo. Y ese es uno de los objetivos más importantes de la vida cristiana. No solamente saber acerca de Jesús, sino vivir de una manera que refleje a Jesús. Santiago 3:13 nos presenta una verdad sencilla y profunda. La verdadera sabiduría se demuestra con una buena conducta y una actitud de humilde mansedumbre. No se trata solamente de cuánto sabemos. Se trata de cómo vivimos. La sabiduría de Dios produce humildad. Produce misericordia. Produce paz. Produce buenos frutos. Produce una vida que honra al Señor. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Él mostró sabiduría, amor, verdad, compasión y humildad. Por eso, si queremos crecer en verdadera sabiduría, debemos acercarnos a Dios, estudiar su palabra, pedirle dirección y poner en práctica aquello que aprendemos. Que nuestra vida pueda responder afirmativamente a la pregunta de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que nuestra respuesta no sea solamente con palabras. Que nuestra conducta lo demuestre. Que nuestras acciones reflejen nuestra fe. Que nuestras palabras produzcan paz. Que nuestras decisiones estén guiadas por Dios. Y que nuestra vida muestre la sabiduría que viene de lo alto. Recordemos una vez más las palabras de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que el Señor nos conceda sabiduría, humildad y discernimiento para vivir cada día de una manera que glorifique su nombre. Amén.